Tiempo de reflexión. El espacio donde el pastor Claudio González y su equipo abordan desde la palabra de Dios los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy pero muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Tiempo de Reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de la Iglesia Casa de Esperanza, arrancando una semana nueva, una semana de bendición, sin lugar a dudas. Más allá de las experiencias que podamos vivir y tener y experimentar, va a ser una semana de bendición. ¿Por qué? Porque más allá de todas las cosas que podamos experimentar, Dios sigue siendo Dios. No ha perdido el control. Nosotros tal vez, pero Dios jamás. Sigue siendo Dios, está sentado en su trono y sigue renovando su misericordia cada mañana. Aleluya. Eso es precioso. Bienvenidos en esta mañana a tomar lugar aquí en esta mesa de reflexión. Podés acercarte con tu cafecito, con tu vasito, botellita de agua, con tu té. Yo aquí ya tengo mi vasito y doy gracias a Dios por las bendiciones. Me acompañan esta mañana, como siempre, en controles, Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás, Raúl? Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Amén, muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Ya miro a Ángel Salinas, que Dios te bendiga, Ángel Salinas, que nos está viendo desde Honduras. Amén, un abrazo grandote para Ángel, para Vanessa, para la princesita Génesis en casa y para toda la gente linda allí en Honduras que nos miran y nos escriben siempre. Un abrazo grande para los pastores Manuel y la pastora Sonia, allí en la iglesia Casa de Esperanza Monte Oré. Que Dios me los bendiga grandemente. Estos días estaba hablando con ellos mucho y doy gracias a Dios por ellos. Doy gracias a Dios. Esperamos, el pastor Óscar Ordóñez se lastimó el pie el otro día. Esperamos que esté bien, ya recuperado. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Hoy es el cumpleaños de Marcos López, un familiar mío, un primo mío allí en Argentina. Marcos, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que la pases espectacular. El día sábado fue el cumpleaños de Miguel, mi hermano. Cumplió 25, dice. Bueno, es que en su Facebook por ahí él pone 25... Miré que después decía 52, después decía otra cifra, yo no sé. Pero le envío un abrazo grandote a mi hermano Miguel. Me mandaron unas fotos que se estaban, como dicen ellos, dándose unas clavaditas con una picadita. Picadita se le dice en Argentina cuando vos picás diferentes tipos de fiambres, de carnes frías, quesos y con rodajitas de pan rico. Ahí se estaban dando una castigada más o menos. Y yo le ponía que eso era demasiado violencia visual para lo que estábamos viendo y no podíamos estar cerca de ello. Pero Miguel, un abrazo grande, feliz cumpleaños. Ayer fue el Día de las Mamás. Es todos los días de las mamás, pero un día lo hacemos más especial que otros. Ayer celebrábamos, por lo menos aquí en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, el Día de las Mamás. Y realmente es una bendición de Dios para aquellos que todavía tienen a sus mamitas con ellos. A muchos ya nuestras mamitas se nos adelantaron porque se graduaron en esta vida y están en la presencia de Dios. Pero cada vez que llega un día de la mamá, damos gracias a Dios de todas maneras por las mamás que Dios nos dio a nosotros, que fueron espectaculares, preciosas en nuestras vidas. Damos gracias a Dios. La semana pasada fue una semana espectacular, una semana para muchos difícil, complicada, atareadísima. La semana pasada, el jueves, fue el Día Nacional de Oración aquí en los Estados Unidos. Yo lamenté muchísimo no poder estar aquí en la ciudad
de Lakewood había sido invitado para estar orando allí. No pude llegar, lamentablemente, por unos inconvenientes que tuve, unos imprevistos último momento, pero no por eso no oramos, seguimos orando y confiando. Hemos tenido un tiempo de oración, he visto en las redes sociales un mover impresionante con el Día Nacional de la Oración. El tiempo de oración en la Casa Blanca fue algo precioso, como el presidente de los Estados Unidos, juntamente a la primera dama, el vicepresidente, la segunda dama y muchos hombres y mujeres de Dios, allí en la Casa Blanca, exaltando y levantando el nombre de Dios y dándole la importancia a la oración que tiene que tener. En cada estado donde los gobernadores le han dado importancia, lamentablemente algunos no. En muchos de los condados y en las ciudades, en los city hall de las ciudades, vendría a ser en las casas de gobierno, en las ciudades, como aquí en la ciudad de Lakewood y en muchas ciudades, se reunían para orar, para clamar a Dios. Necesitamos que nuestros gobiernos se pongan bajo Dios, que le pidan a Dios sabiduría en estos tiempos tan críticos, necesitamos a gobiernos que se levanten y reconozcan a Dios y que necesitan de Dios y que sobre todo que necesitan volverse a Dios. La Biblia dice: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Eso nos quiere decir que no fue Dios quien se alejó de nosotros, sino que nosotros, los seres humanos, de una forma u otra, por el diario vivir, nos hemos alejado. Es como el efecto cuando vos le soltás la mano al niño que no quiere ir agarradito la mano. Dice: soltame, soltame, y a veces los papás le soltamos la manito, no dejamos de ponerle los ojos. Entonces los niños se distraen fácilmente y se van desviando de estar al lado de papá o mamá, y se van desviando, y a veces los papás dejamos ver qué hacen, ¿no? Pero sin darse cuenta toman mucha distancia y corren peligro. Muchas veces nosotros en la vida actuamos de la misma manera, queremos caminar soltados de las manos de Dios, consciente o inconscientemente, y por las vicisitudes de la vida nos vamos alejando de Dios, tal vez sin darnos cuenta, nos vamos alejando. Y Dios, como es un caballero, no obliga a nadie. Dios no es un dictador, ni es un rey dictador, ni es un creador dictador, ni es un padre dictador. Entonces nos deja a nosotros para que nosotros, así como nos alejamos, también tomemos la decisión de acercarnos. Entonces ahí Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, a volvernos a Dios. Amén. La semana pasada, como te decía, fue una semana, no solamente el día de la oración, gente linda cumplió años, fue una semana difícil en algunas cosas, muy atareada. Aquí nosotros, por lo menos en la Iglesia Casa de Esperanza, fue una semana muy busy, muy busy. Gracias a Dios, el viernes estuvimos distribuyendo comida, que a último momento se nos avisó, y distribuimos comida, gracias a Dios. Estuvimos terminando de trabajar esta semana aquí en el templo. Hemos terminado el trabajo en la iglesia, gracias a Dios. No sé si Raúl tendrá fotos para poder poner. Hemos terminado el trabajo en el santuario. El santuario empezó antes. Aquí tenemos, gracias a Dios, ahí todavía las sillas no habían sido puestas. Ese es una parte del santuario, ese es otro ángulo del santuario con las luces ya puestas, todo terminado. Y realmente damos gracias a Dios. Gracias, Raúl, por esas fotos. Ayer pudimos disfrutar de este santuario totalmente terminado. Gracias a Dios, estuvimos el viernes hasta muy tarde trabajando, dejando todo en condiciones. Realmente ha sido
un tiempo largo de mucho trabajo. Mi corazón está tan agradecido con Dios y con todos los hombres de Iglesia Casa de Esperanza y mujeres de Casa de Esperanza que han trabajado. Hay hombres y mujeres que han dispuesto, salían de sus trabajos, de trabajar todo un día, tal vez de rodilla poniendo piso, pintando, arreglando o remodelando, y salían de sus trabajos y se venían para el templo a trabajar hasta altas horas de la noche. No solamente hombres y mujeres vinieron a hacer eso, también hubieron mujeres y hijos que trabajaron de una forma u otra apoyando a sus esposos para que vinieran a trabajar y servir aquí en la iglesia. Así que gracias a todas esas esposas y esposos y hijos que hicieron posible el venir y trabajar por el apoyo de ustedes. Como les dije, en todo este tiempo que se tuvo que bajar de una manera u otra el ritmo, y me disculpan por hacer así, es que no hemos parado, no hemos bajado el ritmo. Hemos trabajado, hemos dejado la casa de Dios de una manera muy bonita y queremos bendecir al pastor Mike Sloan por su visión de venir a West Palm Beach y servir a Dios aquí en West Palm Beach, juntamente con su esposa, la pastora Tina, y todos los hombres y mujeres de Zephyrhill, la iglesia Oasis Outreach World, que realmente han puesto su corazón y la visión para venir y trabajar aquí en nuestra área. Así que damos gracias a Dios. Ha sido, como le dije, una semana tremenda de mucha bendición. A pesar de lo difícil, en algunos casos, momentos de agotamiento, momentos de dificultades, pero siempre Dios en el control de todo. Te quiero mostrar un videíto que me hicieron llegar ayer y después de este video entró con el tema. Este video me lo mandó la salmista Wendy González, una hermana y amiga de no solamente de Casa de Esperanza, sino también aquí de Radio Kairos 2020, su hijo Benjamín, su mamá ayer ahí estaba, él le pidió, hay un video que me quieren hacer llegar, que no lo han podido hacer llegar, pero me hicieron llegar parte de este, y aquí tenemos, cuando Raúl me diga, ahí estamos, a ver, una vez más. Que Dios te bendiga. Es Benjamín para Radio Kairos. Que Dios te bendiga. Es Benjamín para Radio Kairos. Que Dios te bendiga. Este video él estaba diciendo que él era el pastor Benjamín y estaba enviando un saludo y el mensaje que me enviaba la salmista Wendy me decía que él tenía una palabra para compartir con Radio Kairos 2020. Yo le dije, por favor, hagan ese video y me lo envía. Gracias, salmista Wendy, gracias a ti, a tu esposo Juan Carlos González, gracias por Benjamín, gracias por enseñarle a amarnos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Tremendo. Yo le digo, necesitamos un locutor, mándenme a ese niño para acá. Damos gracias al Señor. Hoy quiero que hablemos acerca de la importancia de no ignorar la importancia y la realidad de los dones del Espíritu Santo. No vamos a ser muy extensos, queremos más bien ser concisos, claros con esto. Muchas veces nosotros ignoramos, y la Biblia dice en 1 Corintios, ya me iba a Apocalipsis, Raúl, yo, en Corintios capítulo 12, y casi lo vuelvo a hacer, Corintios capítulo 12, una palabra de Dios preciosa, porque allí en Corintios a nosotros nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo y me gusta cómo arranca el capítulo 12, verso 1, y fíjate vos que el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente: no quiero, hermanos, y esto es dirigiéndose a la iglesia, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Gracias, Raúl. Lamentablemente a veces no tenemos el conocimiento correcto, necesario, completo, que necesitamos tener acerca de los dones y cómo funcionan esto y para qué son dados estos. Hay 9 dones que Dios nos ha dejado a la iglesia. Muchos enseñan solo 7, porque han dejado de creer de la existencia actual de estos dones. ¿Ves? Tal vez no vamos a entrar mucho en ese punto, pero sí queremos hablar acerca de la importancia de no ignorar la realidad de los dones del Espíritu Santo. De estos 9 dones, solo hay 4 dones que son deseados, se dejan por fuera 5. De estos 9 dones que en el capítulo 12 de Primera de Corintios se nos habla, la mayoría de los hermanos pareciera que solo anhelaran directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, solo 4. El que más se anhela es el hablar en lengua. Un ejemplo, especialmente si sos de la denominación pentecostal. En gran parte de la denominación pentecostal parece ser un requisito el hablar en lenguas. Pareciera y enseñan que si vos no hablas en lengua, no has sido sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está en ti. Déjame decirte que no es así. Si tú hablas en lengua es porque Dios te dio un don de hablar en lengua. Puede que Dios no te lo dé al don de hablar en lengua, porque Él da como Él quiere y a quien Él quiere de acuerdo como Él cree que es necesario. El hecho de tener al Espíritu Santo en nuestra vida no quiere decir que vas a hablar en lengua. ¿Ves? Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo? Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí tú estás teniendo al Espíritu Santo, Él hace de tu cuerpo su templo, vive en ti y empieza a hacer un trabajo que muchas veces nosotros ignoramos, que es vivir con nosotros para desarrollar una relación con nosotros y enseñarnos a tener una relación con el Padre. No es tener el Espíritu Santo en nuestra vida para hablar en lengua y tener algunos dones o ciertos dones o todos los dones. No, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para desarrollar una relación con nosotros, a enseñarnos a comunicarnos con el Padre, con el Hijo y con Él mismo. Lamentablemente a veces nosotros con quien menos tenemos una relación es con el Espíritu Santo. Lo tenemos ahí adentro y lo llevamos como perrito faldero para donde vamos y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu de Dios mismo, de Dios Padre en nuestras vidas. Y yo respeto a aquella gente que no crea y dice, ¿y dónde dice la Biblia que la Trinidad? Y obviamente la palabra de Dios no menciona la palabra Trinidad, pero miramos ese Dios manifestado en 3 personas cuando Jesús, y en otras partes de la Biblia, pero solo te menciono una, cuando Jesús estaba en el agua para ser bautizado, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos. Hubo una voz en el cielo del Padre hablando desde el cielo mientras Jesús estaba en el agua. El Padre estaba en el cielo, habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mientras Jesús estaba en el agua, el Padre estaba en el cielo hablando. Mientras Jesús estaba en el agua y el Padre hablaba, bajaba el Espíritu Santo en forma de paloma para ser visible, asentándose sobre Jesús.
Ahí estamos mirando el Padre hablando desde el cielo, el Hijo en el agua y el Espíritu Santo bajando. Miramos esa manifestación trina. Ahora, muy bien, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y déjame decirte esto, no me extraña que ignoremos acerca de los dones cuando ignoramos al Espíritu Santo. Si yo ignoro la realidad, la importancia, la eficacia y la forma de operar del Espíritu Santo en mi vida, es normal que yo ignore acerca de los dones del Espíritu Santo. Y mucha gente solamente anhela 4 de los dones. Y te dije que el primero es el de hablar en lenguas, en nuevas lenguas angelicales. El otro don más deseado, están allí un ejemplo entre el milagro y la sanidad, porque queremos hacer sanidades y milagros. Y el otro que en las últimas décadas ha estado en más mención es el de profecía. Todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere tener el don de profetizar. Esos son los 4 dones más activos, o por lo menos más hablados y más deseados por la iglesia. Pero no miramos el versículo primero del capítulo 12 de 1 de Corintios, que nos dicen: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y lamentablemente sí ignoramos, porque que deseemos 4, mucho más que el total de 9, eso nos muestra a nosotros la ignorancia que estamos teniendo acerca de los dones espirituales. Si nosotros miramos el versículo número 2, es muy importante. También el versículo 2 de 1 de Corintios capítulo 12 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como si llevaba a los ídolos mudos, o sea, se nos movían como querían. Gracias, Raúl. Cuando antes no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios, a ti te podían decir y tú lo ibas a creer. A ti se te podía decir cualquier cosa y lo creíamos. De hecho, mucha gente hoy en día vive una vida de fe por lo que se le dijo más que por lo que aprendió desde la palabra de Dios. ¿Ves? Decimos que somos de X religión porque así fueron nuestros padres y nuestros abuelos, aunque nunca hayan pintado por la iglesia. Decimos que somos de X religión o denominación porque papá nos llevó a la iglesia, o porque papá iba a la iglesia, pero nunca se metieron realmente a una relación y servicio con Dios. Ahora, muy bien, cuando Pablo nos está diciendo a nosotros que no ignoremos acerca de los dones del Espíritu, para que no seamos como antes, que éramos llevados por cualquier lugar, justamente para que el enemigo no nos ande paseando por la falta de conocimiento, haciéndonos perecer. Dios ha dejado algunas cosas, mucha herramienta, muchas armas espirituales en su palabra para que nosotros las tomemos y actuemos con ellas. Entre esas armas, los 9 dones del Espíritu. Y déjame decirte algo, yo conozco gente que tiene el don de hablar en lengua y tienen una vida de fracaso. Como cristianos fracasan ante cualquier batalla que el enemigo traiga, aunque hayan estado el día anterior hablando en lenguas en la iglesia hasta quedarse sin aire, no les va a servir de nada si no poseen otras virtudes o dones. Yo recuerdo una vez en Los Ángeles, cuando yo vivía en Los Ángeles, había una congregación bastante grande
sigue existiendo obviamente esa congregación, gracias a Dios. Esa congregación tenía o tiene todavía como costumbre, por lo menos te hablo de cuando yo estaba allá, de pasar toda la gente o gran parte de la gente pasaba al altar a danzar en la alabanza, y muchos decían que el Espíritu Santo los tomaba, creo que así era. Y yo me acuerdo una mujer, una señora que era supuestamente tomada por el Espíritu Santo y hablaba en lengua y revoleaba los zapatos por allá, quedaba sin zapato y se ponía a danzar. Vuelvo y repito, según bajo el Espíritu Santo, y en una de esas se pegó un choque con otra de las que andaban danzando, también según bajo el Espíritu Santo, y se pegó un golpe esta mujer al caerse que se quebró la pierna. Déjame decirte, esta hermana que danzaba bajo el Espíritu Santo y hablaba en lenguas, a los días demandó a la congregación. Y en aquel entonces le sacó $15,000. La hermanita que hablaba en lengua y danzaba en el espíritu. Yo conozco gente que habla en lengua, pero su vida es un desastre. ¿Pero por qué? Si habla en lengua, tiene un don, ¿por qué es un desastre? Y porque ignora acerca de los dones del espíritu. Y al ignorar acerca de los dones, tal vez no ignora el don de lengua, tal vez no tiene ignorancia de lo que es el don de lengua, ese se lo sabe perfectamente porque es lo que más quería. Yo me acuerdo de una joven que teníamos en aquel entonces cuando yo vivía en Los Ángeles, y ella quería hablar en lengua y quería hablar en lengua y quería hablar en lengua. Yo me acuerdo que como en nuestra iglesia ella todavía no recibía el don de lengua, yo le decía, tú sigue clamando a Dios, Dios cuando llegue el momento te lo va a dar, a lo mejor no te quiera dar el don de lengua. Pero ella, pues, a través de unas amistades le decían que tenía que hablar en lengua y tenía que hablar en lengua y tenía que hablar en lengua. Ella ya era bautizada en las aguas, me acuerdo que se volvió a bautizar otra vez en la iglesia de sus amigos porque decían que saliendo del agua ella iba a hablar en lengua y la iban a hacer hablar en lengua. Para no hacerte larga la historia, se bautizó en esa iglesia y saliendo del agua le empezaron a decir, tú repite gloria a Dios sin parar y rápido, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y se le trabó la lengua y empezó a hablar lengua y ella contenta porque había hablado en lengua. Entonces viene contenta y me dice, pastor, ahora hablo en lengua, yo ya hablo en lengua. Y le digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y me contó la historia. Le digo, no, mi hija, usted no habla en lengua. Le digo, ahora, vos estás tan deseosa de hablar en lengua y la que tenés no la usás bien. Pues yo me acuerdo que en aquel entonces era muy dura como le hablaba al esposo y al hijo. Me acuerdo en aquel entonces las palabras no eran buenas. Entonces, más que hablar en lengua, necesitaba aprender a usar bien la que tenía. ¿Ves? Entonces hay mucha gente que hoy quiere hablar en lengua sin haber aprendido a usar la que tiene. Ahora, muy bien. Vamos a mirar lo que la Biblia nos dice a nosotros. Dice que hay diferentes dones. Vamos a arrancar del versículo 8, estos dones que nosotros ignoramos. Y están en un orden. Y la Biblia tiene un orden. Por algo la Biblia está. Dios es un Dios de orden. Y tenemos un orden. Y vamos a mirar en qué orden está el hablar en lengua, que es el que más se desea. De los 4 que más la gente desea. Vamos a mirar el orden que tiene y cómo Dios, cuando nos deja en la Biblia, nos deja una lista de 9 dones por orden. Y yo creo que ese orden está por necesidad. Por eso hoy gran parte de la iglesia perece, aparte porque le falta conocimiento, perece de la importancia que tienen cada uno de los dones y el orden que tiene en su palabra. Pero bueno, siempre nosotros los seres humanos nos gusta empezar de atrás para adelante. Versículo 8 dice así, porque a este les da la palabra ¿de qué? Por el Espíritu, ¿palabra de qué? De sabiduría. Palabra de sabiduría, el don número 1. Luego dice a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, o sea, conocimiento. Luego dice, versículo 9, a otro fe
por el mismo Espíritu. Ahí estamos hablando del don número 3, fe. Luego dice, a otros dones de sanidades. Estamos ahí hablando del don número 4, por el mismo Espíritu. Número 10 dice, a otro el hacer milagros. Aquí estamos hablando nosotros del don número 5. Luego dice a otros discernimiento de espíritu. Aquí estamos nosotros mirando, dice a otros hacer milagros. Tenemos ahí el número 5, el don número 6, el de profecía. A otros discernimiento de espíritu, que es el número 7. Dice a otros diversos género. Escucha esto, género de lenguas. Y ahora vamos a explicar esto. Géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Y esos son los 9 dones que Dios ha dejado a la iglesia. Él lo va a dar como Él quiere, a quien Él quiere. Y ha dejado también la instrucción de que nosotros los pidamos, que los deseemos y los pidamos. Y nos deja un orden para que nosotros empecemos por el 1, por el primero, que es nada más y nada menos que el de sabiduría. Urgentemente nosotros estamos necesitando que Dios nos dé a nosotros sabiduría. Vamos a mirar aquí. Yo aquí tengo preparado unas notas para que juntos miremos lo que la palabra de Dios nos lo dice. Un ejemplo. El primer don con el que arranca, y muchos carecen de este don, y es el de sabiduría. Nosotros hablábamos el otro día en un programa que hicimos lo que es sabiduría versus inteligencia. Porque hay gente que es inteligente, pero no es sabia. Hay gente que tiene una sabiduría impresionante para inventar, para crear, para desarrollar, y una inteligencia abrumadora, pero carecen de sabiduría. Hay gente muy inteligente, muy capaz de desarrollar. Vos le decís, mira, necesito esto, y al toque lo hacen, son re inteligentes, pero carecen de sabiduría. Hay gente que tiene la capacidad, la inteligencia de la nada hacer algo. Y eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, porque también puede ser un don, que ya vamos a llegar ahí. Pero algo que todo cristiano debemos desear es la sabiduría. Y la sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Estamos hablando de tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Hay gente que es re inteligente, pero tú le dices que hagas algo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque la inteligencia de ellos los domina, pero no los domina la sabiduría. Entonces, vos le das un consejo que haga X cosa y hace la otra, porque, vuelvo y repito, la inteligencia que tiene los domina y dice, fulano de tal me dijo que haga esto, pero yo soy inteligente, yo sé hacer esto y para hacerlo hay que hacerlo de esta manera. Y nunca se deja guiar por el consejo sabio. Entonces, aun cuando tenga inteligencia, le va para la patada. ¿Por qué? Si es inteligente el hombre o la mujer, es que no hay sabiduría. Y la sabiduría, el don de sabiduría que Dios nos pide a nosotros que clamemos, deseemos y pidamos,
empieza con una lista de orden. La iglesia en estos tiempos, más que ser inteligente, número uno, tiene que ser sabia. Y no apoyarse en su propia sabiduría, en su propia opinión o en su propia inteligencia, sino en el consejo de Dios. Es allí, en el consejo de Dios. Muchas veces los seres humanos en el ámbito espiritual, cuando carecemos de sabiduría, pareciera que hubiese en nosotros un espíritu de adolescencia, y no estoy hablando mal de la adolescencia de los chicos, estoy diciendo de adolescencia en el significado de lo que es adolescencia. No estoy hablando mal de la gente joven que pasa de cierta edad a X edad, no, estoy hablando de lo que significa la adolescencia, que significa que todo le adolece, todo le duele, todo está peleado con todo, uno está pasando un tiempo de adolescencia. Es precioso tener de 12 a 16, 17 años, ¿quién no quisiera volver ahí? Pero justamente en esa edad que comienza la adolescencia, a que todo les adolece, si tú les dices algo les gusta o no les gusta, todo lo toman mal, todo les afecta, todo, y no me gusta como me lo dijo mamá, no me gusta como me lo dijo papá, que no me gustó como me miraron, que no me gustó aquí, le adolece todo. Si le mandas a arreglar su cuarto, les duele, si le mandas aquí, les duele, todo les duele, le duele ir a la escuela, le duele estudiar, le duele todo. Porque es una etapa emocional, semántica que se vive y se llama adolecer. Nos adolece todo, adolescencia. A veces nosotros pasamos en el mundo espiritual una adolescencia bastante prolongada, porque hay gente que es bastante mayor, bastante adulta, y parece que tuviera una adolescencia espiritual, porque vos le decís lo que tienen que hacer, pero terminan haciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque son inteligentes. Creen que son inteligentes algunos, se apoyan en su propia prudencia y no toman el consejo de sabiduría. Y sobre que no toman el consejo de sabiduría, no le piden a Dios sabiduría. Entonces jamás van a poder ejercer bien la inteligencia. Es impresionante. Pero es para ponerle mucha atención a esto. Y el pueblo de hoy, en estos tiempos de esta falsa pandemia, y digo falsa pandemia no porque estoy desconociendo el problema del coronavirus, porque el coronavirus existe y no de ahora, existe de un montón. Yo miraba unos periódicos del diario Clarín en Argentina que me hicieron llegar en el día de ayer del año 2003. Ya en Argentina, en el año 2003, había personas que se estaban muriendo del coronavirus y había personas infectadas por el coronavirus. No por aquel corona viejo o el SARS viejo, no, coronavirus, el COVID-19. Señoras y señores. Y es increíble. Ya en el 2003 había gente enferma con esto, nada más que, bueno, no voy a entrar mucho en el tema, pero es algo que desconocemos también, que la Organización Mundial de la Salud le cambió ciertos códigos de lo que es pandemia ahora y lo que era pandemia antes. Y lo hicieron al propósito porque la Organización Mundial de la Salud, juntamente con la ONU, tiene unos códigos donde las naciones que se han unido tienen que moverse, y cuando se declara pandemia, los ciudadanos de muchos países pierden el derecho a sus derechos. Entonces el gobierno decide qué hacer y el pueblo se tiene que someter. Por eso hay muchos países que tienen prisión domiciliaria. La gente no se llama prisión domiciliaria, se llama cuarentena. Pero no deja de ser una prisión domiciliaria todo lo que están haciendo. Y bueno, es lo que están haciendo. Y digo esto porque hay tanto pueblo de Dios
que se cree inteligente, pero por falta de sabiduría están allí, inclusive agarrándose de versículos bíblicos. Muchos cristianos, entre el versículo más mal usado es que el sabio cuando ve el peligro se aparta. Lo están mal usando a eso para esconderse en sus casas y no hacer nada. Y dicen, tenemos que obedecer a las autoridades porque la Biblia dice, someteos a las autoridades. Están mal usando esos versículos porque están sacando un texto bíblico del contexto para poder sustentar sus pretextos llamados miedo y terror. Entonces, señoras y señores, por falta de sabiduría, nos están llevando así. Nos están llevando de aquí, con el dedo más pequeñito, los gobiernos, incluyendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se está dejando guiar por gobiernos corruptos y abusadores, totalitarios, porque nos falta sabiduría. Nos jactamos de ser sabios, pero yo no te estoy hablando de sabiduría humana, te estoy hablando de la sabiduría que Dios dice que no tenemos que ignorar, que es la sabiduría del Espíritu Santo, el don de sabiduría para que la iglesia sepa qué decir y qué hacer en circunstancias específicas cuando Dios dice que la iglesia tiene que actuar. En el tiempo de la antigüedad, los hombres de Dios sufrían persecución. Y también estaba la palabra de Dios que decía que había que sujetarse a los gobiernos. Pero los hombres de Dios y mujeres de Dios de la antigüedad sabían que la Biblia era su constitución y que no podían obedecer a un ser humano por encima de Dios. Pero la iglesia de hoy ha dejado de ser sabia y por haber dejado de ser sabia ignora aparte la sabiduría del Espíritu, ignoramos los dones y los beneficios y herramientas que Dios nos ha dejado, que gran parte de la iglesia estamos sometidos. Señoras y señores, es tiempo de que la iglesia diga basta. Es tiempo que la iglesia se pare y haga algo. Juntos, uno solo no puede, a uno solo lo cachetean y lo mandan para adentro. Pero si un pueblo se para, señoras y señores, y ojalá no borren este programa de las redes sociales, porque ya está circulando documentación de que todo programa que habla en contra del COVID-19, del coronavirus, si no está dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es el COVID-19, el coronavirus, va a ser censurada las cosas que tú pongas en las redes sociales. Entonces necesitamos con urgencia no ignorar acerca de los dones del Espíritu. Tenemos también uno de los dones que Dios nos ha dejado a nosotros, el de ciencia, el conocimiento. Saber o decir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Un ejemplo, gracias Raúl, vos pusiste ahí, que es el don de ciencia. Que Dios te revele, tener conocimiento, y no estamos hablando del conocimiento en una materia, no el conocimiento en un trabajo, sino en el conocimiento del mundo espiritual que la iglesia tiene que tener. La iglesia no tiene el don de ciencia, la iglesia no está teniendo revelación, nos estamos llevando por lo que nos llega aquí y no por lo que Dios nos está dando a través del don de ciencia. No estamos recibiendo la revelación. Muchos dicen, Dios me ha revelado acá. No les ha revelado nada porque lo que dicen son puras tonterías en la gran mayoría de los casos. Señoras y señores, así. Es tristísimo lo que estamos mirando hoy en día nosotros. Hay hombres y mujeres de Dios que se jactan de que Dios les revela, y lo que Dios les revela no es nada que traiga transformación. Y Dios no anda jugando a ser Dios, señoras y señores. Un Dios que creó los cielos y la tierra y todo el universo. ¿Vos crees que Dios va a andar en bobería?
Dios va a andar en tonterías, revelando tonterías. Dios está queriendo una iglesia sabia, una iglesia que sepa qué decir y qué hacer en el momento preciso cuando Dios dice que tenemos que actuar. Y Dios quiere que tengamos el don de ciencia, el de conocimiento, que es saber o recibir, saber, porque Dios me está enseñando, o recibir de parte de Dios la revelación de algo sobre una persona o sobre una situación. Hoy la iglesia no tiene el don de ciencia porque no está recibiendo la iglesia la revelación de que esto es una manipulación, señoras y señores. Lo que está ocurriendo con el coronavirus es una manipulación. Están usando un virus, una enfermedad, la están usando, la están manipulando, señoras y señores. Y la gente sigue dormida, el cristiano. A mí me preocupan los cristianos dormidos, los cristianos que están ahí dándose golpecitos de pecho, ¡ay, que aquí, que allá! Por favor. Están realmente gran cantidad de cristianos ignorando acerca de los dones del Espíritu. Pero todos hablan en lengua, la mayoría quiere hablar en lengua, la mayoría quiere profetizar, pero nadie quiere ser sabio, nadie quiere tener conocimiento, ciencia. Y necesitamos una iglesia que practique y viva el don de sabiduría, y necesitamos urgentemente una iglesia que viva y tenga el don de ciencia, conocimiento, revelación de Dios, que Dios nos diga, que realmente estemos atentos a que Dios nos diga no es así, y nosotros creerle a Dios. A nosotros nos dijeron el coronavirus es así, y gran mayoría de los pastores salieron corriendo a cerrar sus iglesias cuando podían haber seguido abiertas porque no superaban las 10 personas o porque tenían 20 o 30 y hubieran podido usar la sabiduría para poder seguir congregándose en las iglesias, y fueron los primeros en cerrar. Me disculpan los que se sientan aludidos, pero es así, les pido disculpas a los que se sienten aludidos. Pero es increíble cómo hay pastores que han cerrado sus iglesias en todo el mundo, número uno, porque sus esposas tuvieron miedo, o ellos tuvieron miedo, o el liderazgo tuvieron miedo y cerraron las iglesias. Y hoy van a tener que volver, ya en este mes, muchos van a volver, y su gente no va a volver. No va a volver. ¿Por qué? Porque no fueron sabios, no tuvieron ciencia, no dejaron que Dios les revelara qué hacer. Y lo primero que hicieron es dejarse manipular por el miedo y por la falsa información de los medios de comunicación amarillistas vendidos a un espíritu y un mover del nuevo orden mundial, donde han sometido a la gente con terror y miedo. Entonces muchas iglesias, no estoy diciendo las iglesias grandes que no se podían congregar porque superan las cientos de personas, es imposible, pero hay iglesias que no superaban los 30, 40, 50 hermanos, que bien pudieron ver seguido reuniéndose de a 10, qué sé yo, 10 el lunes, 10 el martes, 10 el miércoles, 10 el domingo, pero reuniéndose. Pero no, cerraron por miedo, acatándose a lo que el gobierno decía. Cuando el gobierno dijo que nunca en la Florida, por lo menos, la iglesia había cerrado. Hay muchos lugares que dejaban que la gente se reuniera de a 10. Y hay iglesias que lo pudieron ver hecho, pero no lo hicieron porque el miedo los atemorizó y los cerró. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría y no han tenido ciencia, conocimiento, y no dejaron que Dios les revelara. Tal vez Dios les estaba diciendo, hello, aquí miren, no, háganlo así, pero como no tienen el don de ciencia, no pueden recibir revelación. No pueden recibir revelación. Yo bendigo las iglesias que se han reunido en los parqueos, sin importar el tamaño de los parqueos, que otros... también felicito a todos los que usamos las redes sociales, pero la iglesia no se tenía que ver parado nunca. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, donde se respeta la Constitución, y los que se han atrevido a faltar el respeto hoy están arreglando, como le hicieron al pastor de Tampa, que lo detuvieron, lo llevaron preso, lo multaron,
le cerraron la iglesia, ahora se están disculpando con él, porque en Estados Unidos se respeta la Constitución, señoras y señores. Hubo un estado que la policía llegó y empezó a multar con $500 a todos los que estaban reunidos en el parqueo de la iglesia. Eso ya se está arreglando, señoras y señores. Damos gracias a Dios por los Estados Unidos y por el presidente en turno que está. Pienso que el siguiente don es el que le ha faltado a muchos aquí, el de la fe, dice. Es true, Raúl, para ahí vamos. El don de la fe. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, yo tengo fe. Pero no es así. La fe es la confianza total, no a media. Total, a las promesas de Dios. Que no cede, que no afloja, que no mengua frente a ninguna circunstancia. Tener fe. Yo creo en Dios. Creer en Dios es una cosa. Tener fe en Dios es otra cosa. Acordémonos que el diablo cree y tiembla. Y me atrevería a decir que el diablo tiene más fe que muchos cristianos. Porque déjame decirte algo. Hay muchos cristianos que en vez de haber llegado a la iglesia en este tiempo, lo que hicieron fue tener fe. No tener fe es tener miedo. Me entristece, me duele. Los amo, ¿no? Los amo, pero han tenido miedo. Y excusas tienen, sí. Excusas tienen. Pero también han tenido un Dios poderoso que les ha prometido, pero se dejaron intimidar por el miedo. Me entristece. Los amo, pero más los ama Dios. Gracias a Dios por eso, que nos ama más, que nos podamos amar los unos a los otros. Pero es verdad, nos faltó fe. Es que no tenemos el don de fe. Tenemos esa fe que nosotros hoy creemos y mañana no. Tenemos esa fe de que... Tenemos la fe del chapulín colorado. Disculpa que lo diga de esa manera, espero que nadie se enoje. Si se enojan, discúlpenme. Pero tenemos la fe del chapulín colorado. ¿Sabe cuál es la fe del chapulín colorado, Raúl? Cuando al chapulín colorado le tocaba hacer algo, decía, ¡sí voy! ¡Sí lo hago! Pero ni hacía ni iba. Hasta que el que lo había invocado para que lo ayudara, ¿no? Decía, ¡pues ya! Y así estamos nosotros. ¡Sí voy! Sí lo hago, yo sí creo, yo confío. No, la fe no es así. La fe es esa que te hace andar aunque no tengas fuerza. La fe es aquella que te hace hacer la milla extra. La fe es aquella que te hace hacer hasta lo imposible. Eso es fe. Fe es ir y pararse en un aeropuerto cuando tenés que viajar a una obra misionera, aunque sea con $20 en la bolsa. Eso es fe. Fe es ir a donde Dios te dijo que vayas. Y no me estoy dando golpe de pecho diciendo qué fe la que tengo yo, no. Pero yo me acuerdo cuando Dios me trajo aquí a la Florida. Mi esposa llegó 15 días antes que yo por el tema del trabajo. Yo me quedé porque teníamos una conferencia, tenía que entregar el departamento, me tenía que venir con mis hijos, traer las cosas de Los Ángeles para acá. Y necesitábamos X cantidad de plata, bastante plata. Y llegó el día para venir y yo me acuerdo que me llama mi esposa, la pastora Linda, mi esposa, y me dice, Jani, me dice, ¿ya tenemos el dinero? Le dije, no, mi amor, pero para allá voy. Si Dios nos dijo, para allá vamos. Faltando muy poquito tiempo para venirme, qué sé yo, tal vez media hora, 3/4 de hora, alguien llega a la casa donde yo me estaba quedando el último día, porque yo ya había entregado mi departamento, y para un carro en aquella casa
Y era un señor que venía, que yo nunca conocí, nunca me conoció, y dijo, aquí está el pastor Claudio González. Dice, sí, necesito hablar con él. Yo salgo, le digo, sí. Dice, usted no me conoce, pero yo tampoco, pero Dios me habló y me dijo que usted estaba aquí. Dios me dio la dirección, Dios me dio su nombre y Dios me dijo que le dé esto. Y me entrega un sobre. Le di muchas gracias, oré. Me imaginé que era una ofrenda. Nunca me gustó abrir los sobres delante de la gente que me lo da. Pero cuando fui adentro de la casa, ya después de despedirme de este caballero, un hermano en Cristo, obviamente, que nunca había visto, abro el sobre y hay un cheque con la suma, ni más ni menos, de todo el dinero que yo necesitaba. Y para aquellos que se están preguntando cuánto fue $3,000. Déjame decirte algo. Yo iba a venir y vine. Me iba a venir. Todavía no teníamos, pero yo ya tenía todo empacado, todo listo. Listo. Faltaba la hora, que llegara la hora que habíamos estipulado, salir. Hoy tenemos muchos cristianos con la fe del Chapulín Colorado. ¿Por qué con una fe del Chapulín Colorado? Y porque nos falta sabiduría, porque nos falta ciencia. Y a faltarnos sabiduría y ciencia, no tenemos la fe necesaria. Entonces andamos como el Chapulín Colorado. ¡Sí voy! No lo tomen como una burla, por favor. Tómalo como un hello. Andamos como el Chapulín Colorado. ¡Sí voy! ¡Sí lo hago! ¡Sí puedo! No. Necesitamos una iglesia con fe de verdad. Con fe de verdad. Si tenemos sabiduría, ciencia y fe, pues el don de sanidad es una acción. Orar por las personas enfermas física o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Pero si no tenemos fe, si no tenemos fe, si tenemos la fe del Chapulín Colorado, ¿qué vamos a orar por una persona? Podemos orar, pero no va a pasar nada. Me acuerdo el pastor Carlos una vez en una prédica dijo, algunos tienen una fe tan grande que la Biblia dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, échate al mar y el monte se echará. Y dice que me decía el pastor Carlos en la prédica, ¿no? Decía que muchos dicen, monte, quítate, échate al mar. Y como el monte no se echó, yo sabía que no te ibas a echar nada. Entonces hay gente que ora y dice, yo sabía que no iba a pasar, pero por las dudas oro. Eso no se llama fe, señores. Vos no podés orar por las dudas, a ver qué pasa, a ver qué, voy a orar por las dudas. No, come on, que por las dudas. ¿Oramos con fe o no oramos con fe? No es porque, bueno, me están pidiendo que ore, voy a orar. No, come on, no necesitamos ese tipo de fe. Necesitamos tener el tipo de fe que Dios nos está pidiendo. Si tenemos sabiduría, si tenemos ciencia, si tenemos fe, vamos a poder orar por las sanidades. Y si tenemos sabiduría, ciencia, fe y sanidad, vamos a poder orar por los milagros y los milagros van a ocurrir. Y milagros son hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, muchos quieren tener profecía, ¿no? Hoy hay profeta, por todo el mundo da palabra profética. Hoy, en serio, es increíble. Hoy todo el mundo da palabra profética. Es más, hasta los Simpsons son profetas hoy porque hay cristianos, que me da vergüenza que haya cristianos dándole tributo a los Simpsons por todo lo que supuestamente ellos han predicho. Y, por favor, señoras y señores, hoy hay cristianos que hasta el perro profetiza si torea 3 veces. Por favor. Se mueve una hoja, profetizó. Señor me profetizó a través de la telenovela que salen todos desnudos y diciendo barbaridades. Telenovelas narcotraficantes, Dios les profetiza. Y por favor, estamos teniendo hoy un pueblo que desconoce, ignora los dones espirituales. Yo no quisiera pasarme mucho del tiempo, voy a apurarme. Necesitamos urgentemente. Raúl, ¿me vas a ayudar unos minutos con la lectura de los mensajes?
Profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Hoy todo el mundo anima, pero nadie exhorta. Y uno de los dones que más carece el pueblo de hoy desconoce es el discernimiento de espíritu. El discernir los espíritus, que es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación o persona y determina si viene de Dios o no. Hoy todo el mundo ve, Dios me habló, Dios me dijo, ay, vino y me dijo. Por favor, señoras y señores, tenemos que escuchar lo que están diciendo los gobiernos. Tenemos que escuchar lo que está diciendo la gente. Discernir qué espíritu se está moviendo en esto. ¿Qué espíritu se está moviendo hoy en día? No lo estamos discerniendo. Y hay cristianos metidos en sus casas, encerrados en sus casas, porque no han discernido el espíritu que se está moviendo en este. Espíritu de anticristo, espíritu de control, espíritu de manipulación mundial. Lo he dicho desde el comienzo, este es el mayor ensayo de control poblacional a nivel mundial que están ejerciendo los gobiernos totalitarios de este mundo, y los países han caído presos, hasta Estados Unidos en cierta manera, señoras y señores. Es increíble. ¿Por qué? Porque no estamos discerniendo el espíritu que se está moviendo en este tiempo. Pastores han cerrado sus iglesias, vuelvo y repito, porque no han sabido discernir el espíritu que se está moviendo en esto. Nos hemos conformado con predicar a través de las redes sociales. Muy mal hecho. No nos podíamos ver conformados. No podíamos vernos conformados. Ha llegado a mí noticias, pastores, que ya han tenido que cerrar porque no van a poder abrir. Por muchas razones. La gente no les va a volver. Aun cuando muchos abran ahora, en este mes de mayo, hay gente que no les va a volver hasta después de agosto o septiembre porque están sumidos por el miedo que muchos de los pastores mismos les transmitieron. Porque le faltó don de discernimiento. Es tremendo. Es tremendo. Vamos rapidito, el don de hablar en lenguas, la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del evangelio, ese género de lengua. Hay gente que tiene facilidad de hablar idiomas, no han estudiado. Yo conozco un pastor en Argentina que él nunca estudió portugués, pero Dios le dio el don de hablar portugués y empezó a traducir a pastores y apóstoles que predicaban en portugués al español, pero es increíble. Yo conozco a ese pastor, Dios le dio la gracia. Conozco a personas que no han estudiado muchos idiomas y hablan hasta 5 idiomas, Dios le ha dado la gracia, se llama don de género de lengua. Y está el don de lengua, hablar, el don de lengua espiritual que solamente Dios los entiende. ¿Ves? Y el don que carece la iglesia, la interpretación de lengua, que es poder entender y comunicar el mensaje que se ha dado en lengua o en un idioma. Y necesitamos urgentemente, iglesia. Raúl, tenemos algunos mensajes que tú me ayudes a poder darlos en esta mañana, Raúl. Sí, tenemos a Milady Medores Pérez. Linda y bendecido semana, pastores y hermanos de Radio Kairos 2020. Tenemos al pastor Óscar Ordóñez, bendiciones. Amado pastor, yo creo firmemente en los dones del Espíritu. Yo tuve una experiencia de hablar en las lenguas una vez, pero yo personalmente he conocido hermanos que les han enseñado otra trabalenguas, pero es peor la enseñanza que les dan, que no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu Santo. Tremendo. Tenemos comentarios del pastor Carlos Guerra Minches. Algunos por medio de la inteligencia se llenan de conocimiento. Sabiduría es poner en práctica lo que uno sabe. Muchos se quedan varados en la carretera porque ellos sabían que tenían que revisar el agua, el aceite, pero no fueron sabios porque no lo hicieron. Tenemos conectada a Mirna Ortiz. Muy buenos días, pastor Claudio, que Dios los bendiga. Gracias nuevamente por transmitirlos el aliento de vida. Tenemos conectados al pastor Ricardo González de Argentina. Varón, Dios te bendiga. Doy testimonio de que tienes fe, pero que también la pones por obra. Desde Argentina te abrazamos. Muchas gracias, pastor Ricardo,
por esas palabras. Todos ustedes, Mina, Pastorela, todos los que nos han escrito en esta mañana, gracias, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Pidámosle a Dios. Yo todos los días le digo, Señor, dame sabiduría. Sabiduría. ¿Lo he alcanzado? No. Pero todos los días recibo algo de parte de Dios. Yo me acuerdo cuando éramos muchachitos, me acuerdo porque hace poco eso. Estábamos y todos los jóvenes le decíamos, todo el mundo quería predicar, queríamos tener el don de predicar. Pero yo aprendí a través de unos hombres de Dios que más que tener el don de predicar, yo le decía, Señor, dame el don de palabra de sabiduría. Dame palabra de sabiduría, dame el don de sabiduría, dame palabra de ciencia. Porque predica cualquiera. Hasta Satanás predica. Pero muy pocos predican el mensaje de sabiduría, de ciencia, de fe. Muy pocos predican un mensaje profético de verdad basado en la sabiduría, la ciencia, la fe. Orar por los enfermos oran todos, pero con fe son muy pocos. Orar por milagros, cualquiera se atreve, pero pocos lo hacen con la fe necesaria. Hablar en lengua, y muchos hablan en lengua, pero no son sabios. O sea que hablar en lengua sin sabiduría es pura charlatanería. Es duro, pero es así. Y nadie interpreta, porque para interpretar las lenguas hay que ser sabio. Y Dios te tiene que dar ciencia, revelación de lo que está pasando. Que Dios nos ayude, iglesia. Este es un mensaje para todos nosotros, la iglesia. Que Dios nos ayude y esta palabra nos bendiga, porque más allá de la denominación que vayamos, ¿qué estamos haciendo en nuestra comunidad? Yo sé que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no es cierto? Y yo cierro con esto. Cerquita de mi casa se iba a abrir una gasolinera, se abrió, pero cuando estaba el terreno vacío y se puso el cartel de que se iba a abrir una gasolinería, aquí en los Estados Unidos se tiene que poner el cartel y anunciar para que los que estén desconformes se manifiesten. Muchísima gente llamó a la ciudad, se manifestó en contra de esa gasolinera. Dijeron de todo, que ya había muchas gasolineras, que esto y que el otro, pero pusieron la gasolinera. ¿Quién crees que van a esa gasolinera a comprar gasolina? Nada más y nada menos que los vecinos, que salieron a quejarse, escribieron, llamaron a la ciudad quejándose. ¿Y por qué van? Porque tiene gasolina barata, buena, y esa gasolinera tiene todo lo que vos necesites las 24 horas del día. La iglesia de Jesucristo no podremos ser tal vez la monedita de oro para caerle a todo el mundo bien. Y muchos reniegan de la iglesia. Pero la iglesia, si no traemos lo que la gente necesita de parte de Dios y no estamos operando las 24 horas, y la gente nunca va a venir y se van a quejar con razón. Pero si la iglesia cumple la función que tiene que cumplir con los dones que Dios le dejó, aunque la gente nos odie, terminarán viniendo a buscar lo que necesitan, porque tenemos lo que necesitan, debemos tener lo que necesitan, las 24 horas del día. Volvamos a la senda antigua, señores. Volvamos a la palabra de Dios y no ignoremos ni de los dones, ni frutos, ni de las herramientas que Dios nos ha dejado
en su palabra. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente y hagamos de esta semana la semana más espectacular. Un abrazo grandote. En un momento más viene Raúl con su programa De Par en Par. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, hora aquí del sur de la Florida. Un abrazo bien grande, como decimos siempre. Chao, chao. Radio Kairos 2020, la palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020, viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.